El 2 de agosto de 1973, tres chicos jugaban en el campo de minigolf del centro de ocio Summerland, en la isla de Man. Se metieron en una taquilla vacía para poder compartir un cigarrillo. El mayor del grupo solo tenía 14 años. Su única preocupación en ese momento era que les pillaran fumando, pero pronto tendrían preocupaciones mayores. Una cerilla prendió un fuego que se descontroló rápidamente. Presas del pánico, los tres chicos huyeron. Ellos vivirían para ver otro día, pero docenas de personas que se encontraban en Summerland cuando comenzó el incendio no lo harían. Construido en 1971, Summerland era un complejo único considerado extremadamente avanzado para su época. El edificio, lo suficientemente grande como para albergar a 10.000 personas, constaba de una piscina, también conocida como el Aquadrome, varios restaurantes y bares, un minigolf, un solarium, un teatro, una discoteca subterránea, un sauna, una pista de patinaje, un pequeño parque de atracciones y un salón recreativo. Todo ello en 5 plantas de un edificio ultramoderno construido principalmente con metal y plástico, cuyo atrevido diseño, según un folleto promocional, encendería el mundo de la arquitectura. Pretendía ser un lugar de vacaciones centralizado y único que pudiera competir con destinos más soleados en el extranjero. En Summerland nunca llovía, nunca soplaba el viento y la temperatura era perfecta. Los visitantes podían pasar todo el día dentro, tomando el sol bajo un sol artificial, nadando en piscinas artificiales y disfrutando de un programa de entretenimiento las 24 horas del día. No había nada igual en el mundo. Por supuesto, la gente acudía en masa al recinto, 500.000 en su primer año. Desde el año de su fundación hasta el de su finalización, se crearon muchos recuerdos felices entre las paredes de plástico del complejo. Fue aclamado por la autoridad turística británica como una empresa turística excepcional, un destino que estaba cerca de casa y, sin embargo, ofrecía entretenimiento sin límites y un clima tropical. Durante unos pocos años, Summerland prosperó. Entonces, en pleno verano del año de 1973, el complejo ardió. Alrededor de las 7:50 de la tarde del 2 de agosto, 3 chicos de Liverpool que estaban de vacaciones provocaron accidentalmente un incendio mientras fumaban a escondidas en el campo de minigolf. Presas del pánico, huyeron del lugar y el fuego que habían provocado consumió el kiosco en el que se habían escondido, haciendo que se desplomara contra la pared de Summerland. Los preocupados clientes llamaron al personal, pero su respuesta no fue la ideal. Podían ver que el fuego se extendía contra la pared exterior de Summerland, pero por lo que sabían, las paredes eran ignífugas. Para ellos, pues, el incendio no era grave. Era relativamente pequeño y estaba fuera del complejo. Desde luego no era motivo para una evacuación masiva. En su lugar, el personal intentó combatir el fuego con extintores, mangueras y pértigas. La falta de formación en seguridad contra incendios hizo que ninguno de ellos llamara a los bomberos. Simplemente no estaban seguros de quién era el responsable de hacerlo y, en cualquier caso, estaban seguros de que podían encargarse ellos mismos. Poco sabían estos miembros del personal que el fuego ya estaba dentro del edificio, alimentándose de materiales de construcción inflamables en un hueco oculto entre las paredes exteriores e interiores. Allí, sin ser visto, se extendió hacia afuera y hacia arriba, y ardió cada vez más hasta que, de repente, irrumpió en el edificio principal. En ese momento, a pesar de que el fuego enviaba una enorme columna de humo al exterior, se seguía admitiendo a nuevos clientes a través de los torniquetes de entrada. Los bomberos aún no habían sido avisados por nadie del complejo, aunque la visión del humo había incitado a personas situadas a kilómetros de distancia a dar la voz de alarma. De hecho, una llamada llegó a través del capitán del puerto, que fue alertado por el capitán de un barco en alta mar. Ningún huésped del complejo podía saber qué había motivado de alarma, hasta que, de repente, las llamas brotaron de las paredes y recorrieron el techo de la sala. El pánico se apoderó de las salidas. En muchos casos, el personal, que apenas había recibido formación en seguridad contra incendios, fue de poca ayuda.
Un operador de atracciones huyó de la feria sin apagar las atracciones, dejando a varios niños para ser rescatados de un carrusel en movimiento por sus padres y otros espectadores. En otro lugar, un animador aseguró a los clientes que el humo no era más que el incendio de una sartén y les convenció para que permanecieran en sus asientos. Momentos después, se dio cuenta de la gravedad de la situación y empezó a gritar que corrieran. Las condiciones dentro del edificio se volvieron rápidamente inimaginables. En primer lugar, la naturaleza del complejo hacía que muchas de las personas que se encontraban en él formaran parte de grupos familiares, pero grupos familiares que se habían sentido muy a gusto separándose. Mientras los niños disfrutaban de un espectáculo de magia, los padres podían subir a otra planta para relajarse en el solarium. Así pues, cuando el fuego irrumpió en el edificio propiamente dicho, muchas personas empezaron a buscar frenéticamente a sus familias, en lugar de evacuar por la salida más cercana. En segundo lugar, solo había un pequeño número de salidas fácilmente accesibles. El resto estaban cerradas y en algunos casos encadenadas, supuestamente para evitar que la gente se colara sin pagar la entrada. Se suponía que las llaves de las salidas de emergencia estaban guardadas en cajas de cristal junto a cada juego de puertas, pero en muchos casos estas cajas estaban vacías o situadas tan arriba en la pared que estaban fuera del alcance de la mayoría de la gente. En una ocasión, una de las puertas cortafuegos quedó bloqueada por un coche aparcado fuera del edificio, un coche que, con horrible ironía, pertenecía al responsable de seguridad de Summerland. En muchos casos, para escapar, los huéspedes tuvieron que romper ventanas y aporrear puertas con lo que tenían a mano. Por último, los huéspedes que escapaban tenían que enfrentarse al material con el que estaba construido Summerland. La mayor parte del edificio estaba revestida de una especie de lámina de plástico conocida como oro glass. Más tarde, los supervivientes lo llamarían cristal del horror. Durante el incendio se derritió, goteando y quemando a la gente que intentaba huir del humo y las llamas. La mayoría de las muertes se produjeron en la parte principal del edificio. Al ser de planta abierta, no había nada que detuviera la propagación del fuego o protegiera del humo y los gases calientes. Muchas personas murieron o resultaron heridas al intentar descender de un nivel a otro por escaleras estrechas y desprotegidas. Era tal la aglomeración en torno a las pocas escaleras disponibles que algunos padres arrojaron a sus hijos desde los balcones con la esperanza de que alguien de abajo los cogiera. Muchas personas saltaron y algunos valientes miembros del personal permanecieron en sus puestos hasta el último momento para atrapar a los que saltaban desde los niveles superiores. Un miembro del personal incluso se roció con el agua de un extintor para poder permanecer más tiempo dentro del edificio y ayudar a los huéspedes que escapaban. En todo ese tiempo no sonó ninguna alarma. El fuego había quemado el circuito de control antes de que pudiera activarse. Los bomberos acudieron al lugar y sofocaron las llamas con agua de la piscina y del mar. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano en ambulancias que funcionaron como lanzaderas, yendo y viniendo durante 2 horas seguidas, hasta que se transportó a la última víctima, gravemente herida. A medianoche, la operación de rescate había terminado y los bomberos se dedicaron a recuperar los cuerpos. Un proceso angustioso que duraría varios días. Al final, 50 personas perdieron la vida en el incendio, y otras 80 sufrieron heridas graves. Se inició una investigación que detectó numerosos fallos. Las salidas no deberían haberse cerrado con cadenas bajo ninguna circunstancia. El personal debería haber recibido formación en seguridad contra incendios. Se debería haber avisado a los bomberos en el minuto siguiente a la detección del incendio en el exterior del edificio. Se había cometido un error tras otro, pero los mayores errores habían tenido lugar mucho antes de que Summerland se abriera al público. Debido a problemas presupuestarios durante la construcción, varias empresas habían trabajado en el edificio. La empresa que construyó el armazón exterior no sabía con certeza cómo se dividiría el interior, por lo que no había podido colocar las salidas de incendios adecuadamente. Además, se cree que la empresa que se encargó del acondicionamiento interior del Summerland podría haber deshecho inadvertidamente parte de la ignifugación realizada por la empresa que construyó el exterior.
Además, se habían elegido materiales rentables, pero que no eran suficientemente ignífugos. Por ejemplo, se había aprobado el uso de Auroglass, a pesar de su inflamabilidad, con el argumento de que en caso de incendio, se reblandecería y se desprendería de su armazón, lo que facilitaría la huida. El presupuesto de seguridad contra incendios había sido motivo de discordia, y los propietarios buscaban repetidamente opciones más baratas. No se instalaron rociadores porque hacerlo en todo el edificio costaría demasiado. Una y otra vez había fallado la comunicación y se habían tomado decisiones que priorizaban la comodidad o la reducción de costes sobre la vida humana. Pero, a pesar de todo, la investigación concluyó que no había culpables. No había villanos, decía el informe, solo muchos errores y fallos humanos. Esta sentencia, por cierto, se aplicó igualmente a los 3 chicos que provocaron el incendio. Fueron identificados y llevados ante el juez, que les impuso una multa de 3 libras a cada uno, unas 30 libras cada uno en dinero de hoy. El armazón quemado del Summerland fue finalmente demolido y reconstruido. El nuevo Summerland era más pequeño y estaba construido con materiales tradicionales, pero con un sistema de alarma y rociadores de última generación. Evitó el diseño de planta abierta de su predecesor y optó por un edificio más bajo y compartimentado. Este nuevo Summerland fue un reflejo del impacto que tuvo el fuego en la industria de la construcción. Cada lección aprendida y cada nueva norma aplicada se reflejaban en su diseño. El nuevo Summerland personificaba un cambio de actitud hacia la seguridad contra incendios en los edificios de ocio y entretenimiento. Sin embargo, una inundación en 2002 destruyó el nuevo complejo, provocando su demolición final. Ahora todo lo que queda de Summerland es un acantilado lleno de cicatrices. Es de esperar que las lecciones aprendidas del incendio, a un coste tan elevado, no desaparezcan tan fácilmente,